Ok, en la clase de hoy vamos a continuar con nuestro trabajo con lírica coral. Vamos a dejar la puerta abierta unos minutos para dar la bienvenida a los que lleguen más tarde. Específicamente vamos a estar hablando del epinicio como género. Y vamos a estar analizando la olímpica primera de Píndaro, que es un epinicio justamente de eso. A ver, cosas educadas. Bien, vamos a empezar definiendo el epinicio, que es una cosa bastante sencilla, por suerte. Contextualizarlo, un poco explicar qué es el epinicio, para qué sirve, por qué se hace. Vamos a hablar un poco de las características del epinicio formales, por un lado, pero también de las características de contenido. Vamos a hablar de Píndaro más específicamente, aunque bastante breve vamos a hablar de Píndaro, el profesor Torres va a poner eso un poco más. Tampoco creo que haya tanto para decir, pero bueno. Y finalmente vamos a estar analizando la olímpica primera, que es uno de los textos más representativos de Píndaro, por varias razones que se van a desarrollar cuando lo veamos. Comencemos entonces por definir el epinicio. Vamos a empezar a pensar el epinicio dentro del contexto de la lírica coral. Hablábamos en la primera clase, ¿se acuerdan de Jacob Safo? De los problemas para entender la lírica coral como género, el hecho de que se define en buena medida por la negativa, es todo lo que está hecho en metros líricos, que son los metros que no son nosotros. Y en particular, dentro de la lírica coral, como cada tipo de poema está más bien definido por las circunstancias para las cuales fue compuesto que por la propia naturaleza del género. Bueno, el epinicio tiene su definición en su nombre, porque es epinique. Podría escribir esto, ¿no? ¿Qué les parece? Haz lo que quieras, es tu clase. No vas a hablar, pero lo que me dijiste, bueno. Epinique, literalmente sobre la victoria, pero no sobre en el sentido de respecto a, sino sobre arriba de. O más bien porque es temporal, después de la victoria. Es un poema para celebrar una victoria atlética. Y eso es una epinicio. Fin, que es un poema lírico para celebrar una victoria atlética. Punto. Esto lo agrupa dentro de la lírica coral con todos estos poemas dedicados a seres humanos. El freno, la oda, que es un poco vago, y también no es la celebración por las victorias de batalla, que también son epinicios en cierto sentido, pero no los llamamos epinicios porque epinicio lo reservamos para las victorias atléticas. El epinicio, mucho más que la lírica general de la que hablábamos la semana pasada, la lírica coral general de la que hablábamos la semana pasada, es un género que está fuertemente ligado en nuestra transmisión a la aristocracia, particularmente a la nueva aristocracia, no la nueva aristocracia, pero sí a los tiranos y a los reyes de las colonias. Porque los textos que tenemos mayormente son básicamente textos comprados, encomentados por tiranos que ganan victorias atléticas. Y por supuesto, se puede dar cuenta rápidamente, de manera bastante intuitiva, porque a un tirano le interesaría esto, ¿no? Vamos a hablar un minuto del tema de los juegos, ese ya lo mencionamos la semana pasada. Pero más allá, además de la victoria, hay una cuestión de reconocimiento de la victoria, de hacer que todo el mundo sepa que gané. Y para esa situación de celebrar la victoria, hay todo un trabajo. Sabemos cómo se tiran las armaban grandes festicholas después de haber ganado, y que parte de estos festivales, de esas fiestas, era la presentación de un epinicio y a veces incluso más de uno. De hecho, en el caso de Píndaro, la Crítica Cuarta y la Crítica Quinta, que son dos poemas para la misma victoria,
Se ha discutido mucho si uno se celebraba en la procesión, otro durante ya dentro del recinto. Hay muchas discusiones de cómo se ejecutaban y eso vamos a hablar en un rato, pero son para la misma victoria. Y para esta celebración de Hierón, que vamos a estar, de la cual vamos a estar viendo la Olímpica Primera, tenemos otro inicio de Baquilides. O sea que le pagaba a Baquilides y a Pindaro. Era un muchacho con mucha plata, Hierón de Siracusa. No es como ese chiste, eso es cierto. Mucha plata. Del Epinicio también, o más bien el Epinicio también es importante para nosotros por un mero accidente histórico. Y es que es lo que más tenemos de lírica coral por afán, pero por recontra afán. O sea, tenemos el Epinicio y todo lo demás. Repito, el Epinicio y todo lo demás. Y esto es básicamente no porque haya llegado un montón de Epinicios, de un montón de gente, sino porque se transmitió la colección de Epinicios alejandrina de Píndaro completa. Casi completa, pero completa para lo que son los términos de la lírica coral, ultra recontra completa. Que son unos 25 o 30 poemas. Me olvidé de chequear el dato. Pueden chequearlo rápidamente en cualquier índice. Pero son unos cuantos poemas, y a eso se le suma el hecho de que tenemos en el papiro que yo comentaba la semana pasada, nos llegaron 14 poemas de Baquilides, que son epinicios. No todos enteros, pero de vuelta para lo que es la tradición papirácea, un montón, más casi enteros. El epinicio tiene una suerte que es una locura, es delirante la suerte del epinicio, y es particularmente delirante cuando sabemos que, como voy a señalar por todo Piedro, en realidad es un porcentaje bastante menor de la composición lírica. Es mucho más chico lo que sabemos que componían de epinicios que de todo lo demás, y aún así lo demás no llegó. Así que es un buen ejemplo de cómo los accidentes de la transmisión pueden distorsionar completamente nuestra perspectiva de ala. Junto entonces con toda la colección de Píndaro, los 4 libros alejandrinos de Píndaro, voy a hablar de esto más adelante de vuelta. Tenemos estos 14 poemas de Baquilides y tenemos 99 fragmentos en la edición de Moltena de Simón, y ellos te dirán 99 de pucha, pero después voy a mostrar el más largo de todos y van a decir, se les va a ir pucha rápidamente. Van a decir pucha, pero por otra cosa. El más largo es así. Y que la mayor parte son una palabra rota o ni siquiera un testimonio indirecto. Así que son 99 fragmentos, pero no llegamos a hacer ni un medio poema, ni una oda de Píndaro llegamos a armar con todo lo que llegó de Simón y de Epinicios. Y es más, incluso el fragmento que vamos a ver, se lo voy a mostrar rápidamente para que vean otra cosa además de Píndaro, de Epinicios, ni siquiera nos llegó así, porque la segunda parte es una cosa que extrae el editor de una cita de Aristóteles, que Aristóteles la cita en prosa. Y el editor dice, esto es un pedazo de Simón y lo arrancó y lo armó y va a cantar. Y tuvo que cambiarlo para que le cerrara la métrica. Es divertido, pero no es para esta clase. Pero es interesante pensar, bueno, ni siquiera nos llegó eso, que es el más largo. Bien, ¿por qué Epinicios? Más allá del contexto político del que estamos hablando, del que hablamos, también es importante entender, y sobre esto el profesor Torres va a insistir definitivamente, que el juego atlético no era una mera instancia de competencia de ver quién gana. Como prácticamente todas estas actividades públicas, el juego atlético era una festividad religiosa. Y en tanto que festividad religiosa, celebrando un dios, la canción que celebra la victoria en esa festividad es también una canción que tiene una dimensión de orden religioso. Gastón hace una canción que a mí me parece muy razonable, que es: hay que tener cuidado cuando uno habla de religión en Grecia. Lo dijo en el teórico de Sion. Lo dijo en Chávez, pero ahí para acá. Y es cierto que hay que tener cuidado. Yo personalmente tampoco me mataría mucho con esa cuestión, porque lo importante es que religión había en todos lados, no tanto pensar que la religión era otra cosa, simplemente pensar que la religión no era algo que se restringía a la iglesia, la religión había en todo constantemente. Pero si uno en cualquier serie de igual, cualquier serie de vikingos, es eso, está todo el tiempo hablando de los dioses, es eso. No hay mucho secreto. Esta dimensión religiosa del juego, que se transfiere al inicio, también se transfiere a la legitimidad de quien compite en los juegos. Ganar en los juegos tiene que recibir una legitimidad de orden divino. Y en los inicios, si lo vamos a ver en la Olímpica Primera, suele haber algún tipo de acción
al dios de los juegos. Ahora bien, ¿cuáles eran estos juegos? Si ustedes van a la historia de la los juegos son estos, mentira. Juegos había todo el tiempo constantemente. Había todo tipo de juegos, los juegos se la pasaban haciendo competencias atléticas de todo tipo, pero lo que sí es cierto es que no todas las competencias atléticas eran iguales. Recuerden, entre paréntesis, en particular, que ya tenemos competencias atléticas en Ilíada del año 93. Ya ahí tenemos un antecedente de las competencias atléticas y las circunstancias específicas de las competencias atléticas, que es la celebración para dentro de la muerte, como una celebración de la muerte de un héroe. Y los Juegos Atléticos están intrínsecamente ligados a la celebración de un muerto, en el caso de Olimpia de Pélope, justamente. Las competencias atléticas entonces no eran todo de la jerarquía, decía, teníamos hay competencias de índole local, competencias de índole regional y competencias de índole panhelénica. Nada nuevo bajo el sol, es como cualquier deporte, ¿no? Liga regional, liga local, nacional, internacional, etc. El mundial, para nosotros el mundial de cualquier cosa, para los griegos era la competencia panhelénica. Por supuesto, el mundo para los griegos era Grecia, ¿no? Todo lo demás era fuera del mundo. Y eso vale así para siempre, para todo. Para los griegos el mundo se acababa en Grecia. Estas competencias atléticas panhelénicas eran fundamentalmente cuatro, ¿no? Y les estoy poniendo el mapita para que las vean. Esto va a terminar mal. Pero lo importante es que lo sé. Estoy ampliando, sí. Un poco tráfico en esta zona, qué bueno. Justo tenía que ir al año. Sí, igual todavía no calentó la. Todavía no calentó todavía el proyector por eso. Bien. Las cuatro competencias son acá abajo en Olimpia, en Élide, son los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos se celebran en honor a Zeus. Tengo acá anotado, porque lo copié de Wikipedia y dije, el premio de una corona de olivo, el premio que se le daba a los atletas, recuerden que la corona de olivo es el premio simbólico, pero es alto probable que hubiera muchos sponsors. No es como, digamos, el premio de las competencias siempre es muy poquita plata, pero en lo que está la plata es en el sponsor. Y eso es efectivamente así, en la antigüedad también. Y las competencias olímpicas se celebran cada 4 años. El segundo en importancia, vamos a sacar esto de acá, porque está justo detrás de. No es Delfos, los Juegos Píticos. Los Juegos Píticos en honor, obviamente, a Apolo, porque por algo eran en Delfos, no hay mucho secreto ahí. La corona de laurel. Y también eran cada 4 años. Después tenemos los Juegos Nemeos, que son en Nemea, como está acá, y más bien en Corinto, en honor a Heracles y a Zeus. Heracles era el héroe de los Juegos Nemeos, los Juegos Píticos. La corona era de qué? De Apio, aparentemente, y se celebraban de Apio Salvaje, y se celebraban cada 2 años. Y finalmente los Juegos Ídmicos por el Istmo de Corinto, que se celebraron en una ciudad de por acá, Sición, chiquitita de por acá, que era en honor a Poseidón e Hipólito. La corona de Pino. Lo de la corona no tiene que anotarlo, se los trago como datos curiosos. Y eran cada 2 años. Lo que sí es que sepan, no para estas clases ni nada, pero sí para cualquier cosa del futuro, es que los Juegos Olímpicos eran el marcador del calendario. Quizás se vieron en algún momento en un texto algo en el tercer año de la octava Olimpiada. Eso lo van a encontrar muchos en Heródoto, Tucídides o cualquier datación griega.
La primera Olimpiada es en el 776 a.C. y a partir de ahí el calendario unificado para todos los griegos era contar qué año de qué Olimpiada era. Entonces uno tenía que hacer el cálculo. La primera Olimpiada es en el 776. Y recuerden, sí, que el cálculo griego siempre es inclusivo. El año 1 es el de la Olimpiada. Para nosotros sería al revés. El año 4 es el de la Olimpiada. 1, 2, 3, 4, la Olimpiada. 1, 2, 3, 4, la Olimpiada. Pero es al revés, se llama cálculo inclusivo. El año 1 es el de la Olimpiada, el segundo es el siguiente, el tercero es el siguiente, el cuarto es el siguiente y después volvemos a hablar. ¿Saben cómo? Me di cuenta que no. ¿Saben cómo se puede hablar siempre de ese que es un cálculo inclusivo? Con los años después de Cristo y antes de Cristo. Porque el año 1 después de Cristo es el primer año de Cristo. Es porque ese cálculo es inclusivo. No hay año cero. Por eso no hay año cero. Cuando alguien me pregunta, che, ¿por qué no hay año cero? Porque los griegos hacían el cálculo de los años de manera inclusiva. Lo mismo los romanos. Y ahí lo responden y se hacen valer ese título de letras o de filosofía. Sí. ¿El último de los juegos dónde era? El último juego es en Sición, que es una ciudad acá chiquitita cerca de Corinto, donde está Kiano acá, está más o menos por ahí. Pero se llama Ílico porque es por el mismo de Corinto. Porque era la zona consagrada, sí. Todos estos juegos entonces son festividades religiosas de varios días y particularmente los Juegos Olímpicos, si van a leer Tucídides, van a encontrar que muchas veces Tucídides habla de la... aunque en realidad voy a tener resuelto en 3 minutos, no importa. La tregua de los Juegos Olímpicos, a veces se llama la Pax Olímpica en latín. Y esto es porque había un consenso religioso de que durante esos días, esas par de semanas, los Juegos Olímpicos no se hacía ninguna actividad en ningún lugar de Grecia. ¿Por qué? Por 2 razones. Una, para defender a los dioses, y 2, mucho más significativa, porque mucha gente estaba moviéndose por todos lados. Los Juegos Olímpicos eran una congregación monumental de gente y Élide, que es donde se realizaban, tenía mucho de su economía dependiente de esos juegos. O sea, era un sitio turístico. Los griegos tenían muchos sitios turísticos. Los griegos tenían muchos sitios turísticos en el sentido literal de que había muchos lugares que vivían del turismo. Lo que es muy notable, teniendo en cuenta lo costoso que era el turismo en la antigüedad, pero existía. Y Élide era uno de ellos justamente por los Juegos Olímpicos. Y dado que había mucho desplazamiento de gente, no solo no podías tener tropas circulando que pudieran generar. Ustedes saben que las tropas circulando son gente muchas veces desagradable. Nadie quiere que hacer por el ejército marchando. Además de que es poco práctico, es costoso y hay una tendencia muy poco simpática del saqueo cuando las tropas están marchando. Entonces, mejor no tener tropas marchando, pero hay otra razón, y es que cuando tenés mucha gente circulando, tenés mucha gente robando en los caminos. Y entonces los ejércitos y las tropas se tenían que destinar a cuidar los caminos. Recuerden que en la antigüedad no había policía. La policía era el ejército. No hay esa distinción. El concepto de policía es un concepto del siglo XIX, XVIII, XIX. En la antigüedad, a lo largo de toda la historia, la gente que cuidaba, que realizaba las funciones policiales era fundamentalmente el ejército. Y lo que pasa en la antigüedad. Entonces, como tenían que estar cuidando los caminos, no iban a estar peleándose entre ellos. Además, es una buena cosa para estar matándose durante una semana. Y para los griegos, no estar matándose durante una semana, les juro que era una ruptura bastante significativa de la rutina. Sobre todo en la guerra del Peloponeso, pero con él. Pero lo traigo en corazón fundamentalmente para que entiendan la dimensión religiosa de este evento, que hacía que toda la gente que vivía matándose entre sí dejara de matarse por unos días. Es importante también recordar y entender que estos juegos panhelénicos tenían una jerarquía. Así como hay una jerarquía de los juegos panhelénicos, regionales, locales, hay también una jerarquía dentro de los juegos. Los olímpicos siendo los más importantes, después los píticos, después los olímpicos, después los ísmicos. Y dentro de cada juego hay también jerarquías. Dentro de cada juego también dentro de los tipos de competencias. Están las competencias más berretas, como el boxeo, por ejemplo, pugilato,
Y después están las competencias de elite, fundamentalmente la carrera de carros. La carrera de carros es la competencia más importante. El pentatlón también es bastante significativo, pero por mucho la carrera de carros es el más importante de los juegos. Y esto es fundamentalmente porque la carrera de carros es cara. Carísima. O sea, ustedes imagínense que la carrera a pie era ir, que quería ponerte y correr. Y eso es todo. Podías hacer vos, cualquier hijo de vecino podía, bueno, cualquier hijo de vecino aristócrata podía más o menos ir a hacer eso. Pero para ganar o competir en la carrera de carros tenías que tener un criadero de caballos. Y cuando les digo un criadero, quiero decir un criadero, pero no era que conseguías 2 caballos ganadores del juego de las carreras de carros ahí nomás. Tenías que tener un lugar donde criar y acaso comprar caballos ganadores. Alguien que te hiciera un carro de altísima calidad para la competencia, y mucho más significativo de eso, tenías que mandar a tus caballos a Olimpia, y a Pip, y a Delfos, y a donde fuera que tuvieran que competir. Y eso no es nada barato para hacer. Sobre todo hay que llevarlos, mantenerlos y después traerlos de vuelta. La carrera de caballos, si yo no recuerdo mal, pero me agarraron, estoy casi seguro, eran cuadritos, o sea, eran 4 caballos. Todo muy caro. Entonces es como una Fórmula 1, básicamente la Fórmula 1 de la carrera de caballos. En la antigüedad era extremadamente caro, por lo tanto extremadamente popular y reservado a las grandes élites. Para la época que estamos viendo, estas grandes élites están básicamente constituidas por los tiranos y los principales aristócratas de algunas ciudades. Ahora sí. Ok, preguntas sobre esto. ¿Por qué la preposición era encima de él, no cerca de él? No, pues lo que significa. Hay otra preposición. ¿Cómo se entiende? ¿Por qué encima de él? Porque no es más temporal que local, es como después de. Y si no, metafóricamente, ¿no? Lo que usás sobre la victoria que haces como si fuera una coronada, coronando la victoria. En ocasión de se podría traducir incluso. Palabra muy útil. Bien. Perdón. Sí. La primera ligera era en 1776. Sí. Perfecto. ¿Algo más? Continuamos. Vamos a hablar de unos rasgos formales del helenismo. El primer detalle significativo, además de que es un texto en metros líricos, tiene que ver con no una novedad métrica del Epinicio, pero un rasgo métrico que encontramos en el Epinicio, en la época del Epinicio, completamente extendido, que es la composición en tríadas. Las tríadas son un tipo de composición de un poema en donde tenemos una estrofa y una antistrofa. Ustedes dirán, ¿qué me importa esto si lo voy a ver? Digo, un poco de razón tiene, pero van a ver por qué es importante. Por 2 razones. Una, porque así entienden qué es lo corto que encuentran en las elecciones, por qué le ponemos A, B, A, B, B. Bueno, esto es lo que en las elecciones, en la parte en el griego les ponemos A, no, perdón, sí, la prima. A sin prima, A prima prima, y después estrofa, antistrofa de poema, ¿no? Es ant, X. ¿No? Entonces, un epinicio, no todos los epinicios tienen esta estructura, pero un epinicio, que la mayoría de ellos, tiene una cantidad X de tríadas de estas estructuras. Y todas las estructuras son iguales. O sea, todo esto es igual a G, igual a C, igual a X. No tiene que ser bonito, tiene que entenderse. ¿Qué le voy a hacer? No lo voy a meter, no me importa muy poco, francamente. Igual puse beta gamma. Muy bien.
¿Qué está haciendo? Sí, eso. Y acuérdense de esto porque va a ser significativo en un par de minutos. Sí. Más allá de este modo de composición, esto va a ser significativo por otra cosa en un par de minutos. Perdón, les decía, las estrofas y las estrofas son iguales entre sí y el epodo es distinto. Todos los epodos son iguales entre sí, todas las estrofas y las estrofas son iguales entre sí. De vuelta, no importa, esto es una cuestión métrica y digo, pero para que lo sepan. La pregunta más interesante es, ¿dónde se hacía esto? ¿Dónde se cantaban los equinoccios? Y no hay acuerdo respecto al tema. La pura y simple verdad es que no hay una respuesta certera. Algunos críticos han llegado a suponer que el equinoccio se cantaba en el lugar de la victoria. O sea, ganabas la carrera de carros en Olimpia y tenías a un montón de gente celebrándote cantando el equinoccio. Es una postura minoritaria por razones que deberían ser absolutamente obvias. La primera es que le tenés que pagar a Píndaro para que celebre tu victoria, y a menos que Píndaro estuviera sentado ahí esperando a ver quién venía a pagarle, no tenía mucho sentido, y ahí, aún suponiendo que Píndaro estuviera esperando que alguien viniera a pagarle, estamos asumiendo que le pagabas, te componía y que en 48 horas ya tenías el cargo por un mes. Pero hay una razón mucho más significativa, y es la que tiene que ver con el contexto político. Sí. Con el contexto político. Si vos celebrabas el inicio como forma de legitimación de tu poder, no tiene mucho sentido hacer cantar al coro en Olimpia. Vas a querer que el coro cante en donde está la gente donde tu poder está. Entonces, mucho más plausible es imaginar que una vez que el ganador volvía, y entre paréntesis es un pequeño dato para tomar en consideración, yo voy a estar hablando al final del ganador y del que recibe el inicio con la misma persona, pero no siempre es así. Muchas veces el tirano celebra el auspiciado y después el inicio lo celebra ellos. Esto lo tenemos claramente en la crítica cuarta de este par de píticas que mencioné antes, la parte de la quinta, donde está el nombre del que ganó. A veces los tiranos competían, y parece posible que Hidrón, de hecho, Hidrón no me acuerdo. Hay algunos que competían seguro, pero a veces no, a veces se lo celebra a ellos simplemente por haber puesto la plata. Por ser como de los caballos, incluso. Es un poco como los jockeys, ¿no? Es como los dueños de los caballos y los jockeys. Un poco esa situación. Pero, nada, a veces sí competían. O sea, tampoco podemos ser autónomos. Lo que sí es significativo es que si vos estás contratando esto para que te celebren a vos, vas a querer que te celebren en el lugar donde está la gente que quiere que escuche que te están celebrando. Entonces, lo más posible es que después del regreso del ganador, o sus caballos, o lo que sea, a su tierra natal, se preparara un coro y se armara una celebración. Incluso se ha llegado a suponer que el ganador encomendaba para que cuando él regresara se hiciera la celebración. Entonces era como vamos todos juntos y hacemos los festejos. Pero bueno, todo esto es muy especulativo. Y otro dato muy significativo, y en esto voy a referirme al trabajo de Caterina Stipegis, que es compañera nuestra, aunque no está más que nosotros, ya la mencioné en realidad, pero voy a escribir Stipegis. ¿Estoy escribiendo bien? Stipegis, creo que sí. Que generó su tesis de doctorado en nutrición sobre el tema de la reperformance de los equinoccios. Y esto es algo que se ha puesto un poco en boga en los últimos años, que es subrayar que incluso después de esa primera celebración es muy posible que hubiera nuevos cantos de este inicio. ¿En qué contextos? ¿Cómo? ¿Si hubiera diferencia o qué? Bueno, no estamos muy seguros. Mira, acá te escribí tu nombre. Nada, no importa. Pero definitivamente no eran descartables. Si pagabas a Píndaro para que te compusieran el inicio, ibas a hacer que se cantara de vuelta a cantar. Quizás, por ejemplo, se puede especular una vez por año, en la celebración del aniversario de la victoria, pero bueno, estamos adivinando y es muy probable que esto no tuviera ningún tipo de sistematicidad. Cada uno hacía lo que quería y había pagado su pueblo. ¿Cómo eran estas celebraciones y cómo se cantaba? Y ahí es donde entramos con el problema de que no tenemos la más mínima idea. Hay muchas especulaciones y muchas maneras, pero una especulación interesante, y la traigo a corazón porque va a ser significativo para contarle, O antes de llegar a eso, el primer problema es si el inicio se cantaba en el coro completo, o lo cantaba alguien con el coro bailando a su alrededor.
diversas opciones y también es posible, y yo debería decir incluso probable, que no hubiera sistematicidad. Una de las hipótesis, de todas maneras, que es interesante y por eso les dejo esto acá, es que esto, de hecho, revela un modo de ejecución, en donde la estrofa la canta un semicoro, la antiestrofa la canta otro semicoro o sea, mitad del coro, y el épodo lo cantan los dos juntos. Épodo, ¿cómo se dice? Épodo, lo cantan los dos juntos. Y esto, particularmente esto de la estrofa y la antiestrofa, es algo que vamos a volver a pasar en tragedia. Con la idea de que un semicoro canta la estrofa y el otro semicoro canta la antiestrofa. Esta estructura en tragedia no se da muy a menudo, tragedia se usa otra, pero la idea de dividir estrofa y antiestrofa entre cada uno de los semicoros es una idea que ha tenido cierta acogida en la crítica moderna, si bien no tenemos ninguna evidencia directa de que esto fuera así. Entonces, básicamente no sabemos nada. Todo esto es para decir no sabemos nada. Muchos de estas clases terminan como diciendo, bueno, y no sabemos nada. Es la más simple, ¿verdad? Bueno, más allá de esta cuestión del inicio, yo les voy a mostrar. No, vamos a ver, voy a dar los rasgos y después voy a mostrarles el coso. Hay algunos rasgos del inicio que parecen bastante generales y que encontramos tanto en los inicios de Píndaro como en los inicios de Baquímides. El descubrimiento de los inicios de Baquímides es interesante justamente porque nos permite discernir qué es lo propio del género, lo que parece propio del género, y qué es lo que es más propio de un autor. Yo les voy a dar dos cosas y voy a marcar la diferencia. Fundamentalmente, estática. Fundamentalmente, por eso funciona mal esto. Tenemos tres aspectos del epinicio que son significativos para marcar. Uno es la presencia de la ocasión. ¿Cuánto estoy escribiendo el pizarrón ahora? No va a ser la clase más elegante de todas, pero bueno. La ocasión es, por supuesto... esa es complicada. Es mucho más sencillo de decir la ocasión es, por supuesto, que terminar la frase. La ocasión es básicamente la victoria. Lo que es un puchito más complicado es si la ocasión es la victoria propiamente o la celebración de una victoria. Pero ya es, digamos, hilar fino al divino botón. Por supuesto, la celebración de la victoria es donde se cantaba el epinicio, pero el motivo es la victoria. Así que en la práctica, vamos a poner buscarle la pata al gato, vamos a decir que la ocasión es la victoria y punto. Pero ¿por qué mencionamos la ocasión? La ocasión es la victoria, por eso es un epinicio. Lo importante es que esta ocasión está en el texto. La ocasión es mencionada en el texto. De una manera inclusiva a veces, o sutil, o sea, por supuesto todos sabían por qué estaban ahí, así que no había necesidad de explicarlo, pero queda claro qué es lo que se está celebrando en los textos. No siempre, pero en general. El segundo tema que recurre en todos los epinicios es el mito. Todos los epinicios, de una manera o de otra. Perdón, una cosa más de la ocasión. La ocasión típicamente aparece en los extremos del poema. También a veces se vuelve en el medio, pero donde más presencia de la ocasión en líneas generales es en el principio del poema, donde se contextualiza, y en el cierre del poema, donde se vuelve la ocasión. Mientras que en el centro de los poemas lo que tendemos a encontrar es narración mitológica. Una narración mitológica que muchas veces es de carácter muy alusivo, muy parcial, muy segmentado. Vamos a ver el caso de la Olímpica 1, donde la Olímpica 1 de hecho tenemos una narración mitológica bastante completa, para que es Píndaro, definitivamente. Pero, si lo vamos a ver la clase que viene, en el otro inicio vamos a estar viendo. El real está por la parte mitológica que sí no sabemos. Pero bueno,
esta narración alusiva en realidad no es estrictamente hablando necesariamente solo del inicio, es muy posiblemente que fuera muy del coral, pero recuerden lo que vimos en Simónides, donde no es muy alusivo, de hecho es una narración mitológica, y lo van a volver a ver con Baquílides las próximas clases en teórico, donde también hay narración mitológica más explícita. En el Epinicio hay de esto, pero también hay mucho de narración alusiva. Y el otro punto significativo, y esto debería ser obvio, el mito que se elige no es cualquier mito o alunque que a uno se le cruce por la cabeza. El mito suele tener algún tipo de relación con la ocasión, ya sea porque es un mito que está relacionado con los juegos, como vamos a ver en el caso de la Olímpica 1, o porque está relacionado con quien ganó los juegos. Porque es un mito de su ascendencia mítica, de su familia. Y lo vamos a ver esto la semana que viene. Más específicamente del estilo pindárico de narración, ya no tanto general, pero sí más específicamente del estilo pindárico, son los cambios abruptos entre la ocasión y el mito. De repente se está narrando el mito y ¡pum! Se acabó y volvemos a la ocasión, o se está narrando la ocasión y ¡pum! Empieza el mito, así, sin nada, porque sí, es más típico en los finales que en los principios. Y algo que vamos a ver en la Olímpica 1, que es la órfosis. Voy a anotarlo acá, pero no tomen, vamos a hablar de esto más con el ejemplo puntual, así que olvídense, no se maten con esto. Simplemente sepan cómo escribir. De vuelta, este es un rasgo más pindárico que del inicio. Pero vale la pena mencionarlo acá porque tiene que ver con un rasgo general del inicio, que es cómo se apropia de la mitología para resignificarla, para cumplir la función del inicio. Y finalmente, el tercer aspecto del inicio, que es muy regular y muy sistemático, es el uso de sentencias. Sentencias o, vamos a ponerlo en griego, pongámosle que si está mal, quedará está. No, bueno, no conocéis con circunflejo. Tendría que haberlo puesto, voy a ponerlo singular, entonces igual el error ya está marcado. Sentencias o nome y plural. Fíjate que no votó porque volví a poner el error, pero no importa. Nome singular, plural nomai, plural nomai. Esencialmente es sentencias como en lo universal. Se va a quedar claro cuando vean los textos así. Dicho en abstracto parece que no tiene mucho sentido, cuando se vean los textos van a verlo transparente. Típicamente con valor transitivo. ¿Transitivo? No sé, transitivo, vamos a decir. Para separar la ocasión del mito, o diferentes partes del mito, o el mito de la ocasión. Para el otro lado, quiero decir. Y para marcar algunos aspectos fundamentales de lo que se está diciendo, como para dirigir la atención a lo que se está diciendo. Ligado con la mención de la ocasión, hay otro aspecto significativo del inicio y que se va a volver muy importante a lo largo de esta clase y la que viene, y que vamos a ver muy bien graficado en dos pequeñitos ejemplos que yo les traje para que tengan algo más que claro. Ya vas a ver. Tanta cosa. Que son el fragmento 17 de Simónides, que es el que comentaba antes, que es el más largo, y el principio de la Oda 2, que es el inicio 2, de Baquílides. Sí, ¿qué pasó?
lo que encontramos en muchos epinicios. En realidad esto no está, esto lo pone el editor, pero está de manera indirecta. Pentatlos, literalmente para el pentatlo, ¿no? Ahora vamos a ver el caso de Baquílides, que es todavía más transparente, porque está completo, este no está. Esta estrofa es la estrofa que está citada por Aristóteles, que no está citada así y como estrofa. Como cuando calma el aire en la estación invernal Zeus por 15 días y ese periodo olvidado de viento, los locales lo llaman madre sagrada de las crías del colorido del Sion. Hasta ahí. Y después en los tofados, pues la brisa que sacude hojas de los vientos nos impulsa a una que había impedido que la voz dulce como la miel extendida llegara a los oídos de los mortales. Bueno, acuérdense de esto. Baquílides, Oda, es la Oda 3, perdón, en el inicio 2 es la Oda 3. Y acá está más completo, fíjense, Agirón de Siracusa por los caballos en Olimpia, el destinatario y dónde ganó y en qué competencia, que es la misma competencia que la que vamos a hablar hoy de destinado. A la soberana de Sicilia exceso fruto, a Demeter y a Core coronada de violetas, canta, Clio de dulces dores, en los rápidos caballos corredores en Olimpia de Hierón, pues se lanzaron con la victoria eminente y con el esplendor junto al alfeo de anchos remolinos, donde hicieron que el hijo de Inómenes alcanzara a la joven dicha de las coronas. Bien, acá pueden ver la versión de la ocasión, como les decía, directamente explicitado, pero hay una cosa que estos dos pasajecitos, dos fragmentos, podemos decir, de hecho, el caso de Baquílides es más discutible, pero los dos fragmentos, que también comparten. ¿Qué es? A ver si lo digo. Este no lo tiene, así que tiene que pedirlo, no puedo volver. Como cuando calma el aire en la estación invernal Zeus por 15 días y ese periodo olvidado de viento los locales lo llaman madre sagrada de las crías del colorido del Sion, pues la brisa que sacude hojas de los vientos nos impulsa, ahora que había impedido que la voz dulce como la miel extendida llegara a los oídos de los mortales. ¿No lo vieron? Está sutil, ¿eh? La pista que les voy a dar es que ¿qué es la voz dulce como la miel? Puedes hablar que sí. Exacto. Te digo, vaya a responder la pregunta. Bien. Lo que encontramos en estos dos pasajecitos es la autoalusión al poema a sí mismo. El carácter metatextual del epinicio. Y esto es algo que encontramos constantemente en el epinicio como práctica. La idea de que el poeta y el poema es el que está transmitiendo la victoria y asegurando para quien está recibiendo este canto el cleros, la fama. Y esto es absolutamente fundamental, por varias razones. La primera es que... ¿Cómo lo pongo? El problema es que no son varias razones. No, es una única razón, pero es como una única razón muy grande con muchas partes adentro. Y ahí me estoy encontrando el problema para escribir. Recuerden cuando hablamos de los conceptos, ahora no hablamos mucho acá, pero un poquito lo hablamos, de los conceptos de la epigométrica hablábamos del cleos y de la fama, ¿no? Y de la trascendencia heroica y la importancia para los héroes de preservar sus cleos. Por esto no es algo que solo le pasa a los héroes, porque recordemos, como vimos en la clase de épica heroica, la épica es el maestro de quien la escucha, de sus culturas. Todos los griegos, particularmente los griegos aristotélicos, comparten ese impulso heroico de asegurarse el clero, su propio clero para el futuro. Ahora, ¿cómo puede ser un tirano o un rey, un aristócrata del siglo IV, VI, V a.C. para asegurarse de cleros? No puede hacerlo de Aquiles. Por una serie de razones. La primera es que ninguno era Aquiles, pero mucho más significativo que eso porque la guerra había cambiado y no había este papel individual del individuo en la guerra de matar gente a trochimoche, en la era de Lopita. Para alcanzar esa fama individual, los logros políticos o los logros militares, pero a nivel macro, a nivel conquista, ayudan, pero una estrategia a la que los tiranos, por supuesto, pueden apelar es la victoria atlética.
Y la victoria atlética en el epinicio reemplaza o se vuelve equivalente a la victoria militar de los héroes. El rol del mito, y lo vamos a ver muy claramente, el rol del mito es, el rol de la narración mitológica en el epinicio es poner a la misma altura el triunfo atlético con el triunfo heroico de los personajes del pasado, los héroes del pasado. Esa conexión del pasado y el presente es una conexión del pasado y el presente que garantiza que la fama de quienes hoy han ganado perdure en el futuro como la fama de los que estuvieron en el pasado perduró. Recuerden lo que hablábamos la semana pasada de la diferencia entre la épica que conecta el pasado con el futuro y la lírica que conecta el pasado, el presente y el futuro. De eso estamos hablando. Al celebrar la victoria poética, la victoria atlética en un canto, la fama de quien ha ganado permanece para las generaciones futuras. Pero el vehículo para lograr eso es la poesía. La brisa que sacude los ojos de los vientos nos impulsa, una que habría impedido que la voz dulce como la miel extendida llegara a los ojos de los mortales. Esta afirmación de Simónides, de la cual tenemos un contexto, indiscutiblemente estaría haciendo alusión al hecho de que, como la brisa frenó, la voz pudo llegar a los mortales, y esa voz es este mismo canto poético. Está hablando de sí mismo. No tenemos que tener nada más del contexto para saber que está hablando de sí mismo. Y lo mismo sucede en el canto, en el poema Conquistas de Baquílides. El poema comienza diciendo: canta a Demeter y a Core, que son diosas protectoras de Sicilia, y canta Musa, Dios, la Musa, a Hierón. Entonces, observen cómo acá tenemos dos de los componentes, tres de los componentes. La parte divina, la mención de los dioses, en este caso de los dioses de Sicilia, la mención de la victoria y la mención de la poesía. Lo que nos falta acá, y para que después en el poema de Baquílides, es la alusión al mito, la parte mitológica. Pero el poema inicia con el periodo de cantar, con una cosa que es completamente autoalusiva, porque el que canta es el poema. Este pedido de cantar es el poema cantando. Se dan cuenta que es claramente metatextual, porque va a venir termina esto y viene la musical. Una aclaración estúpida, pero importante, porque se explica cómo funciona este tipo de alusiones metatextuales. Y en Píndaro encontramos esto hasta el punto de lo asqueroso, hasta el punto de parar un poco Píndaro. Ya entendimos, vos sos importante. Sí, estaba dando el pase. Es que básicamente lo que estaba haciendo era decir eso. Si no fuera por mí, vos serías olvidada. Y lo vamos a ver, de hecho, transparente en la clase, el poema de la clase que viene, donde Píndaro está. Yo voy a adelantarles una hipótesis ahora. Píndaro no quería escribir ese poema, estaba muy roto, se participaba muy roto la bola de querer hecho escribir ese poema. Y la historia detrás de ese poema, créanme que apoya esta hipótesis. Y hay una parte donde dice textualmente esto: si no fuera por el poeta, la fama se olvidaría. Lo dice Homero, pero el punto se sostiene. Y van a ver por qué. Entonces, el carácter alusivo del mito, cualquier cosa. El carácter autoalusivo y metatextual del inicio es un carácter fuertemente importante, no porque sea un aspecto constitutivo más significativo que el mito, sino porque apunta a lo que el inicio está haciendo, que es vincular el pasado con el presente con el futuro, garantizando a todos los que están involucrados que consiguen lo que quieren, que es ser recordados en el futuro. El epinicio es para los atletas de su época lo que la épica es para los héroes del pasado. Bien, ¿alguna pregunta? Perfecto. Ninguna pregunta. Y continuamos con la cual. Sigamos. Pina. Te voy a llamar un rato. Descansa. Lo voy a poner acá. Sí, Píndaro. Datos de Píndaro muy generales. Voy a hablar de Píndaro y no me voy a interrumpir. No voy a hablar más de Píndaro.
Porque había una cosa que quería hablar y me quedó en el medio de la clase. Y dije, va a quedar en el medio que quede en el medio. Y voy a hacer una gran cosa pindárica. En homenaje a Píndaro voy a hacer una gran cosa pindárica y a mitad de la clase se va a cortar la clase. Voy a hablar de algo que interrumpe completamente la narrativa y después vamos a volver a la narrativa. Y eso es lo más pindárico que se puede hacer en una clase de Píndaro. Así que, nada, no sé qué. Ojo, que no sé qué Píndaro. Bien, datación bastante sencillo porque tenemos bastantes datos de Píndaro. Conocemos un montón de gente a la que celebró, eso ayuda mucho. Aproximadamente fecha de nacimiento 518 a.C., más o menos. Las fechas de nacimiento y de muerte siempre son medio especulativas y no importa mucho porque a los 2 años Píndaro no estaba los días inicios, o quizás sí, pero no nos llegó ninguno de los que concursaron que tenían 2 años, o asumimos que no nos llegó ninguno por lo menos. Pero vivió básicamente en la primera mitad del siglo V. Lo que lo hace contemporáneo, mucho más que Simónides, que es un poco anterior, con el origen de la tragedia, el despegue de la tragedia en Esquilo. Y con las guerras persas. Y este es un dato significativo, porque el doctor Torres dice, tengo una apunte de griego 4, él dice esto. La crítica del siglo XX tendría como menospreciar a Píndaro, porque mientras que en Atenas, y en parte de buena medida Simónides, que escribió la Energía Platea, estaban todos chochos de la vida celebrando la democracia y cómo le ganaron al persa, Píndaro era tebano, y como los tebanos en su época, que probablemente no sabemos si Píndaro, pero ¿por qué no? Y los escolios dicen que sí, pro-persa. Sí, los tebanos fueron como durante el siglo V fueron los parias de Grecia con toda razón, porque mientras todos los griegos decían, viene el persa, vamos a pelear, los tebanos dijeron, no, viene el persa, son simpáticos, dejen que venga. Y querían esencialmente aceptar el sometimiento a los persas, y de hecho lo hicieron y fueron severamente castigados por eso, por todo el resto. Y después se tomaron la revancha del siglo IV, por 20 años, no, ni siquiera 5. No importa, me desvío. Lo importante es que Píndaro era tebano, y en tanto que tebano estaba como del lado perdedor de lo que sería esta primera mitad del siglo V, que es antidemocrático y pro-persa. Se ha asociado entonces la composición de Píndaro y esta preeminencia de los epinicios a el hecho de esta tendencia aristocrática. Pero ¿cuál es el problema? Que la preeminencia de los epinicios es mentira. Porque cuando nosotros leemos la lista que nos llegó de Píndaro, de lo que había en la Biblioteca de Alejandría de Píndaro, son 17 libros. Cuando hablamos de libros, también le traer, me acordar, no me vas a acordar, porque como vas a acordar es para algo que te vas a hacer en mi casa. Como el rollo de papiro. No importa. Cuando hablamos de libros, estamos hablando de rollos de papiro. Eso es un libro de la antigüedad. Es un libro de la antigüedad, sin comillas. Es un libro de la antigüedad, no el códice, sino el rollo de papiro. Y de esos libros, 17, solamente estos 4 son de Pinicios. Las olímpicas, las pílicas, las sísmicas y las nemeras. Uno por cada uno de los juegos. Todo el resto está compuesto por otras cosas. Frenos, himnos, pelanes, etcétera, etcétera, etcétera. Estaba compuesto por otras cosas, la mayor parte no lo tenemos, tenemos algunos fragmentos de algunas cosas. Entonces, no es necesariamente cierto que Píndaro solo trabajaba para los tebanos, para la aristocracia mala. ¿Cuál era la ideología particular de Píndaro? Sería ridículo tratar de especular con eso, pero significativamente, en realidad no hay mucha diferencia entre lo que podemos ver en Píndaro y lo que podemos ver en cualquier otro griego. Todos están preocupados por el clero, todos están preocupados por la excelencia, todos están preocupados por lo mismo. La cuestión es cómo eso se manifiesta. De hecho, si ustedes van a ver la energía de Platea, cosa que van a ver si cursan la siguiente vuelta que hagamos esta materia, vengan a esa clase por lo menos, así entienden de qué estoy hablando. En la energía de Platea está exactamente lo mismo. La excelencia, el clero, etcétera, 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 etcétera. Simplemente que está atribuido a lo que pelearon en Platea, está atribuido a un tirano que ganó un juego olímpico. Más significativo que eso, tanto Simónides como Baquílides como hicieron los Vinicius. Simónides es uno que está más asociado al lado de la democracia. Entonces, relativizar un poco eso.
Y un rasgo estilístico de Píndaro muy significativo es que es muy complicado. Lo habrán notado un poco porque tratamos en la traducción mantener lo más posible lo complicado de Píndaro, pero eso que ustedes están viendo en la traducción es como el 20% de lo complicado que realmente es en griego. 50% de lo complicado que realmente es en griego. Porque mientras que la traducción nosotros hacemos, después se los marco en un caso particular, punto. Después se los marco en un caso particular, punto. Lo importante es complicado. Y en este punto es bastante claro de que eso es un rasgo pindárico propiamente. Porque cuando lo comparamos con Baquílides, por ejemplo, del cual tenemos, como les decía, muchos inicios, no pasa Baquílides. No les digo que Baquílides se lee de corrido, tampoco pegamos en la pavada, pero digamos que Baquílides es Lope y Píndaro es Góngora. No sé si eso ayudó para algo, pero debería haber ayudado. Son alumnos de letras, entienden esa referencia. Y los que son de filosofía, no tengo nada para decir, se me ocurre. Digamos, a ver. Sí, no está mal, Kant y Hegel. Se lo entendieron, la filosofía está más llamada. Digamos, Baquílides es Kant, Píndaro es Hegel. Conceptualmente, ¿no? Y como Hegel es muy complicado de pelo por momentos, ¿vale? No soy una fanático de Píndaro, para ser sincero. Me da una cosa de cine autor Píndaro. Soy complicado para mostrar que puedo ser complicado, pero no ganas nada siendo así de complicado. A otros les encanta. No sé, gustos, no viene muy al caso. Más allá de este rasgo específico y de la ortosis de la que vamos a hablar en un minuto, todo lo otro que hablamos es propiamente lo que vemos en Píndaro. ¿Cuántas cosas más específicas a Píndaro podemos encontrar? Y es muy difícil porque no tenemos mucho con qué comparar. Tenemos a Baquílides, pero muchas cosas que encontramos en Píndaro las encontramos en Baquílides, y con Baquílides tenemos un problema particular que es posterior a Píndaro. Y entonces siempre tenemos este problema de, digamos, cuánto está siendo influenciado por Píndaro. Los antiguos tenían este invento de, porque Baquílides eran sobrinos de Simónides, entonces hay una cosa en los antiguos de que Píndaro era como uno y Simónides y Baquílides estaban por el otro lado, eran como enemigos, pero los antiguos les encantaban estas telenovelas y se inventaban estas telenovelas todo el tiempo y no tenemos ninguna razón para pensar que efectivamente esto era así. Más probablemente Baquílides habría sido influido por uno de los compositores más reconocidos de su época, ¿no? Sería raro, pero es como Amadeus. ¿Vieron? Ese ejemplo es excelente. Sí, ese ejemplo es excelente. Es como Amadeus. ¿Vieron? Los escoliastas y los antiguos tenían esta cosa de convertir su historia en Amadeus. Mozart y Salieri eran enemigos mortales y Salieri se quería matar porque a Mozart le iba bien y todo. Y uno va a la historia y en realidad no. Con ningún concepto se respetaban mutuamente mucho. Salieri era un compositor perfectamente exitoso, por supuesto no era Mozart, pero no había ningún tipo de enfrentamiento entre Mozart y Salieri. Todo lo contrario, quizás Mozart medio borracho porque hablaba de Salieri alguna noche con un amigo. Pero ese era el límite del enfrentamiento que tenían. En la vida real no había ningún enfrentamiento. Claramente no era Amadeus, bajo ningún concepto. Y es como el final de la parodia de Simpson, donde aparece Beethoven también. Fíjense que la parodia de los Simpsons incluso duplica el juego. Porque al final papá Lluvia, no sé si termina diciendo, que aparece Nelson como Beethoven y Lisa se quiere matar porque es, ahora que me tocaba a mí, ahora viene Beethoven. De vuelta, no, y es estúpido cuando uno se pone a pensarlo, porque así como uno puede escuchar más de un cantante, uno puede escuchar más de un compositor, no es que se me acabó el tiempo, escuché Mozart, se me acabó el tiempo, no llego a escuchar Salieri o Beethoven. No, puedes escuchar más de una cosa y disfrutar de más de una cosa, y mucha gente puede ganar mucha plata con la música. No fue exactamente el caso, no viene el caso. Pero esta idea de inventar rivalidades entre personas que cuando revisamos históricamente representan estilos o momentos distintos de la evolución, es lo que está en la antigüedad. Cuando en la realidad, en el caso de Salieri y Mozart, de hablar de Beethoven que ni se conocían, es claro que no era así. Y con Píndaro, Baquílides, parece improbable. Y con los que sí va a pasar efectivamente es con Calímaco y Apolonio, de los cuales no tenemos evidencia directa, pero hay absoluta y completa certeza hoy que no hay creer que el enfrentamiento entre Calímaco y Apolonio es tan estúpido como decir que había un enfrentamiento entre Borges y Bioy Casares. Cosa que de hecho, si no tuviéramos biografías, si estuvieran tan registrados, les garantizo que dentro de 200 años habría gente diciendo, no, Borges y Bioy Casares claramente representan dos bandos rivales dentro de la literatura argentina.
dentro del grupo sur son obviamente los que representan un estilo y el otro estilo y eran enemigos implacables. Ese nivel de ridiculez es lo que tenemos con Apolonio y Calimán. Yo te juro que el ejemplo es exacto y preciso, es exactamente así. Porque eran dos tipos que trabajaban juntos que escribían en un estilo muy parecido, pero uno escribió un poema largo y otro escribió un poema corto, que en realidad también escribió un poema largo, pero ese lo dejamos de lado porque nos arruina la competencia. En fin, bien, me desvié mucho del tema, no me desvié mucho del tema, porque lo importante es que no podemos detectar nada tan específico de Píndaro, etc. Bien, por suerte la clase que viene es un poco más corta, así que si creen que estoy alargando es porque la verdad todo esto va para la clase de hoy y la clase que viene. Entonces, si no llegamos con la olímpica primera hoy, la traemos la clase que viene. Y esto es un homenaje a Gastón, que nunca termina las clases en sus clases. Él por política, él dice, las clases no pueden terminar en la clase, tienen que terminar en la clase siguiente. Todo en media hora se empieza. Él termina la clase a la mitad y después se arranca la otra clase a la mitad. Y empieza la siguiente clase a la mitad de la clase donde tendría que haber empezado. Así que como homenaje a él, vamos a hacer esto con Píndaro. No, quizás estoy la olímpica uno. Ya veremos. Bien. Paréntesis. Hablamos del concepto de ocasión. ¿Alguna pregunta sobre todo lo que acabo de decir? No. Pero el ejemplo de Amadeo nos va a quedar para toda la vida. Y eso es importante. Cada materia de las facultades tiene que dejarlo para toda la vida. ¿Qué me dice de literatura creativa? Que Amadeus ya lo había inventado los antiguos. Y no van a poder explicarlo, ya no se van a acordar, pero así como va a quedar. O quizás, no importa. Empieza el paréntesis. Vamos a tratar de diferenciar, y esto viene un poco a cuento porque tuvimos una discusión el fin de semana con la cátedra sobre los conceptos de ocasión de Iket Nunc, contexto de performance, el rol del autor y la aparición del autor en el texto. ¿Saben lo que es el Iket Nunc? Qué bueno, porque voy a hablar de eso. Vamos a separar dos cosas completamente distintas. Y las voy a poner, además voy a usar colores distintos. A veces me agarra, todas las clases tengo ese momento de inspiración de, tengo colores en el maletín. Vamos a separar dos cosas muy diferentes. Una es el autor. Y el autor vamos a separar en dos formas. El autor externo, putífero, no importa. Y el autor interno. No voy a aceptar ahorita. Es complicado, además hacer bien un botón porque no voy a aceptar ahorita. No voy a aceptar bien un botón. Vamos a ponerlo. Yo lo llamo así, pero es una cuestión conveniente. ¿A qué me refiero con esto? El autor externo es vamos a llamarlo la relación que tiene el texto con su autor real, físico, en su época. Mientras que el autor interno es si ese autor o un autor aparece dentro del texto. Esto no tiene que ver con el yo poético. No confundan esto con yo poético. El yo poético es otra cosa. Se van a dar cuenta por qué es otra cosa. Vamos a pensar en el caso del autor externo, digamos, ¿qué circunstancias tenemos en donde el autor externo es algo reconocido? Por supuesto, Píndaro es un ejemplo perfecto. Todas las personas que escuchaban la poesía de Píndaro sabían que era el Píndaro. Y estaba ahí muchas veces Píndaro y decía felicitaciones Píndaro, muy buen poema. Lo mismo va a pasar con los trágicos. Y no menciono los trágicos por accidente, van a ver por qué. En los trágicos estaban ahí. De vuelta, no solo estaban ahí, se les daba premios por haber compuesto esas obras. Entonces, todos los contemporáneos a esta poesía reconocían al autor de esta poesía. Pero ¿por qué esto es significativo? Porque esto no pasa con todos. En la poesía homérica, en la poesía rapsódica y en cierta medida también discutible en la poesía hesiódica y en el caso de la poesía de Solón, hablaron de cuestión solónica, siempre hablaron de cuestión solónica. Alguien me ha sentido, o sea, yo voy a suponer que hablaba de cuestión solónica. Si no, puedo hablar del teórico anterior a la cuestión solónica. De vuelta, el autor puede ser alguien, pero alguien que es reconocido, pero es alguien legendario que no está en el contexto. No se puede atribuir directamente el poema a esa persona que está ahí parada.
esto es una cosa por un lado y esto es otra cosa por el otro. El autor interno es lo que llamamos la esfragis, cuando hablamos de esfragis con Safo. La idea de que el autor se menciona a sí mismo en el poema. Y vamos a separar entonces y hacer un cuadrito. Sí, no. Sí, no. Para mostrar que son dos cosas completamente separadas. ¿En qué caso tenemos un autor externo que aparece, que se menciona a sí mismo en el poema? Reconocido que aparece y se menciona a sí mismo en el poema. No necesariamente con su nombre, sino que dice, acá estoy cantando. Bien, Safo. No, voy a usar el otro colorcito para la otra cosa. Safo. Safo, con certeza, cantaba su poema en un lugar en donde todos sabían que está Safo, y en el himno primero, en el fragmento primero, tenemos Safo viene a ayudarte, más o menos, si te va. ¿En qué caso tenemos un autor externo del cual no tenemos ninguna certeza que estuviera ahí o que fuera reconocido inmediatamente, pero que aparece mencionado en el poema? Exacto, Hesíodo. Sí, y este sí es un sí casi generoso porque tengo la absoluta certeza de que esto es así. La poesía de Hesíodo era reproducida por los propios bardos y relataba el encuentro de Hesíodo con las musas, cosa que de vuelta yo no tengo ninguna duda de que esto era así. El autor interno aparece, pero quienes están escuchando ese poema no tienen el autor externo parado adelante. Lo que tienen es alguien que está cantando su poesía, de la cual no tienen ninguna certeza que sea de esa persona o invento del bardo que está cantando. ¿Y en qué caso pasa el doble nombre? Un autor externo que no sabe, podemos saber, no tenía relación inmediata con quienes estaban escuchando el poema, pero tampoco se menciona. Me imagino que todos iban a saltar. Y en este caso, en el caso del autor externo que sí, pero que no, hay un montón de ejemplos de poesía lírica, por supuesto, pintan en alguna medida, pero por supuesto, pero os voy a dar un ejemplo que me parece más importante, que es el de la tragedia. Porque en la tragedia tenemos el caso extremo de esto. El autor externo está literalmente ahí produciendo la obra, pero no hay absolutamente ningún tipo de alusión de ninguna característica a quién compuso esa obra. Hay un mito, hay una trama de gente representando, pero no hay ningún tipo de alusión. La lírica, el resto de la lírica puede más o menos entrar en cualquiera de estos casilleros, y por supuesto ponemos autores acá, pero esto es hacer trampa, porque en realidad esto es más un poema por poema que de autores. Pero bueno, digamos, nos ayuda más a entenderlo pensándolo así con los autores. Esto es una cosa. Otra cosa completamente distinta son los conceptos de ocasión y Ketnung y contexto de performance. Madre mía, es como un concurso. Estoy escribiendo como una clase de concurso. Casi parece que me importa. El más significativo de estos es este. Por razones que se van a hacer claras a continuación. Pero voy a definir en este orden. La ocasión es lo que hablábamos antes. Es lo que motiva el poema. Pero esto que motiva el poema está en el poema. ¿Sí? Hoy discutía con Astor justamente que él comentaba que hay un autor que se llama Pucci, P-U-C-C-I, que es un autor que me desagrada poderosamente por varias razones. Y una de las cosas que dice es casi así como: la teogonía fue compuesta para ser cantada en el funeral de no me acuerdo quién, del rey, no me acuerdo del rey, un rey de Rusia. Y lo dice así como si, obvio, te lo acabo de demostrar. Por supuesto, pero no tiene ningún sentido lo que decimos, pero hagamos un ejercicio de un segundo y digamos, supongamos que Pucci tuviera razón y que efectivamente pudiéramos demostrar que la teoría fue compuesta para ser cantada ahí. Supongamos que viajamos en el tiempo a ese funeral y llegamos y bajamos y está Hesíodo cantando la teoría. Además de que Pucci estaría en las nubes, porque ya se los dije, y por supuesto sería complicado encontrar el momento del día exacto, pero no importa el caso.
Nada de eso iría en detrimento de que la ocasión no está en el poema de siglo. Porque la ocasión es el motivo de la celebración. Y en el poema de siglo no hay ninguna ocasión. No se menciona y no está codificada dentro del poema. El Iket Nunc es un concepto que es de particular importancia para toda la poesía. Mientras que la ocasión es un fenómeno, no digamos griego, porque no es un fenómeno griego, por supuesto hay poesía ocasional en todos lados, pero es algo que usamos mucho cuando estudiamos poesía griega, más que en otros lados. El Iket Nunc es un poema, es algo que funciona para toda la poesía. El Iket Nunc es literalmente el aquí y ahora. El aquí y ahora del poema puede ser real, puede ser ficticio, pero se refiere a todo aquello del poema que hace alusión a lo que está rodeando la ejecución del poema. Por supuesto, un Iket Nunc requiere una performance o requiere un momento de lectura. O para ser más específico, requiere un anclaje temporal para el poema. Vamos a decirlo así. Requiere un anclaje temporal para el poema, porque hay, por ejemplo, un fragmento de Safo donde ella dice: estoy recostada en esta noche, y el Iket Nunc de ese poema es esa noche de Safo diciendo estoy recostada ahí. No es un momento de performance en sentido estricto, pero es el momento donde imaginamos a Safo recitando eso. En ese caso, ese Iket Nunc es por supuesto ficticio. Safo lo está construyendo por el poema y esto es el recurso típico que encontramos en la poesía contemporánea. Pero cuando tenemos un poema de ocasión, el Iket Nunc muchas veces es la ocasión. Particularmente cuando la ocasión es una procesión o un sacrificio, un dios, donde el canto es parte de la actividad que se está realizando. Lo fundamental es diferenciar esto, porque cuando el poema dice aquí y ahora, no necesariamente es la ocasión. Son cosas distintas. Y finalmente tenemos el contexto de performance. El contexto de performance es un concepto muy complejo que esencialmente abarca todo aquello de las circunstancias en donde un poema es ejecutado que son necesarias para la comprensión del poema. ¿Qué quiero decir con esto? Va el rapsoda a cantar a la cena de 15, al festejo de los 15 años de la hija de un aristócrata de la isla de Quíos, la Ilíada. Se para en el medio de todos y canta con la lira la Ilíada. De todo eso, lo único esencial para el contexto de performance es el rapsoda cantando. Ni siquiera la lira, porque hay rapsodia donde se canta sin acompañamiento musical, Todo lo otro que acabo de decir, no forma estrictamente, forma parte del contexto de performance en sentido amplio, pero no forma parte del contexto de performance en sentido estricto, porque no va a tener ninguna relación con el poema. El poema sería exactamente igual si se cantara en cualquier otro lado. Esa es la versión simple, que es la única que puedo dar acá. Pero en el mismo cumpleaños de 15, alguien le pagó a Píndaro para que hiciera un canto, un frenos a la infancia de la nena. Me fui al carajo, no importa. Un canto, y en ese canto dice qué linda que es en esta ocasión tan especial, bla, bla, bla. El contexto de performance de ese poema es el momento donde se está cantando ese poema, cómo se está cantando, si es coral, si es un solo. Y básicamente eso, y para cosas más permanentes en el caso. Fíjense que es el mismo contexto, pero no en los dos casos el contexto de performance es el mismo. El mismo contexto real, pero no en los dos casos hablamos del mismo contexto de performance. Porque mientras que en el caso de la rapsodia, dos colores, en el caso de la rapsodia no tenemos esto y no tenemos esto, en el caso de el festejo de los 15 años, sí tenemos esto. La ocasión y el Iket Nunc sí forman parte del contexto de performance. ¿Sí? ¿Se está entendiendo esto? Todos asienten con cara de entendido. Tengo mucho miedo de que todos asientan con cara de entendido. Es como que preferiría que no hubiera entendido, porque esto es muy complicado. Sería que si se canta lo mismo de mujer a la chica en otro lado, no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Y por qué está cantando para ella? Exacto, porque la chica y el canto solo existen en esa ocasión puntual. Entonces, el contexto de performance, la flexibilidad del contexto de performance es muy relativa a cada tipo de composición. Celebrar una victoria épica, celebrar una victoria en un epinicio,
no es lo mismo en el caso de cuando se está celebrando el inicio que 12 años después, o 50 años después. Pero lo importante también para determinar, porque va a ser importante cuando hablamos de la tragedia, es que esto no es lo único que puede definir el contexto de performance. Para entender el contexto de performance de la tragedia, tenemos que entender cómo era la tragedia, cómo era que se cantaba y que se ejecutaba la tragedia. Cosa, y esto es absolutamente fundamental, y con esto cierro el paréntesis, con lo que Aristóteles no estaba de acuerdo. Sí, no lo pedí, solamente esperen el miércoles que viene. Continuemos. Si no hay preguntas. Voy a perder. Se van a dejar cosas. Necesito un borrador más grande. Alguien tendría que inventar algo para que uno hace zoom y se borra. Sí, se llama pantalla. Este pizarrón borra especialmente mal. Este borrador borra especialmente mal. Porque tenemos el viernes cuando escriben el pizarrón no borra. No sé si es el borrador o puede ser. Sí, puede ser. He visto borradas más lindas. Sí, por eso. El borrador no ayuda, los marcadores también, la calidad del marcador influye. Bueno, la Olímpica vuelve a terminar. ¿Cierto? ¿Dónde estamos? Ahí está. Que sepan disculpar que me deje griego, pero en este caso el griego va a ser importante. Por lo menos para mí. Y para ustedes, a los que voy a poner la nota del parcial. Hablando de la nota del parcial. Pensaron que iba a tener la nota del parcial, pero no. Mi cerebro simplemente eso me refirió a la cuestión administrativa de la materia y me acordé de nomás tres. La Olímpica primera de Píndaro, celebrada entonces para Hierón en la victoria de la carrera de caballos de Olimpia del 470 y algo. Creo que 471. Pero la verdad no me acuerdo. O 72, 70, no me acuerdo. No, 71 no puede ser porque es un año de paz. 70, ¿no? Bueno, no importa. Por ahí, más o menos la época. Hierón de Siracusa, Hierón tirano de Siracusa, y un personaje de enorme importancia porque fue un gran unificador, una gran figura en lo que es la Sicilia griega. Y alguien de mucha plata. Pero mucha plata. ¿Es el Hierón de Platón? Es el mismo Hierón de Platón. No, es muy anterior. El Hierón de Platón es el nieto. ¿El nieto? El nieto o el bisnieto. Pero es el la misma familia. No, y el otro es posterior, claro, porque esto es 100 años antes. Sí, tiene que ser el nieto o el bisnieto o el tataranieto. Pero es de la misma familia. Es la misma línea de tiranos de Sicilia, particular específicamente de Siracusa, que ocupan el trono de esta ciudad. Y así, de Hierón tenemos un par de pinicios, de esta familia en particular tenemos un par de pinicios. De hecho hay gente que estudia específicamente la secuencia de pinicios siracusanos. Esto es una pinicio en tríada, como hablábamos hace un rato, con estrofa, antiestrofa y escudo. Y es uno del tamaño intermedio. No de los más largos, tampoco de los más cortos, no del tamaño intermedio.
encima de la suntuosa riqueza. Y si celebrar juegos quieres, querido corazón, ya no observes que el sol, otro astro más caliente en el día, brillante a través del aire puro, ni cantaremos competiciones más importantes que las de Olimpia. Y voy a frenar ahí. Creo que este es un buen momento para hablar de la complejidad pintárica. Literalmente, lo más noble es el agua y el oro, fuego ardiente, como se destaca en la noche por de la sentosa riqueza por encima. Y si celebrar juegos quieres, querido corazón, hasta ahí estamos bien, ya no mires que el sol, otro más brillante en el día, brillante astro a través del cielo puro, sino la competición de Olimpia celebraremos como la más fuerte. Y fíjense que el video se fue moviendo para adelante y para atrás, ¿no? Porque si no, no me decían no me puedo ni decirlo en español. Y esto no es lo más complicado. Tendría que haber pegado una parte más complicada, pero quería mostrar. Cuando ven una parte muy complicada se va a enseñar. Bien, esta primera figura de acá arriba se llama Priamel. Tengo que escribir Priamel. Odio escribir Priamel. Me parece una figura tan pavota, pero bueno. Existe. Y de hecho hay un libro entero sobre Priamel. Por si no me creen, el libro de Priamel es de Reis, 1982. Y está bastante bien. No voy a decir, a mí una figura que me parece bastante pavota, pero el tipo le dedicó un libro a estudiarla a lo largo de toda la universidad. Y ese es el libro. Agarró, buscó todos los Priameles y empezó a escribir un párrafo sobre cada uno. Fin, terminó el libro. Les diría que ya nadie tiene vergüenza para hacer esas cosas, pero en realidad no, todos tienen vergüenza para hacer esas cosas. Bien, lo importante es el Priamel. ¿Qué es el Priamel? Bueno, a nivel mínimo es una enumeración que culmina con el punto más importante. Puedes ir creyendo, pero definitivamente es A, B, C, D y E es el grosso. Existen complicaciones del Priamel, por ejemplo, una anticipación, que lo tenemos acá, una justificación de por qué esto es lo más significativo, etc. Eso busquen en el libro de Reis, básicamente, si lo quieren ver. Pero en el caso interesante de Píndaro, tenemos un Priamel que es doble. Porque mientras que empezamos con una afirmación sobre el agua en general y sobre esta afirmación sobre el agua, hay muchos que entienden que esto es una relación con los presocráticos, particularmente con el que dice que el agua es el origen de todo, pero no me acuerdo si es Tales. ¿Tales? Era Tales. Tales. Entonces la idea de que lo más noble es el agua es como el fundamento de todo. El oro se destaca por encima de la suntuosa riqueza, básicamente dentro de los bienes materiales, el oro es lo más importante. Y dentro de los juegos, fíjense lo complicado, ¿no? Vamos a marcarlo. Dentro de los juegos, la celebración más importante es la de Olimpia, como dentro de los astros, el sol es la celebración más brillante. O sea, esto es un Priamel complicado, ¿no? Porque en realidad el punto culminante de la enumeración arranca antes del anteúltimo punto de la enumeración. Principios materiales, la riqueza, los astros, los juegos. Pero de vuelta, la enumeración es doble, porque se enumeran cosas y dentro de cada cosa se enumera lo mejor de cada cosa. Ahora, naturalmente, estas cosas también están en orden de jerarquía. Los principios materiales para todo, la riqueza, los astros, que son el cielo, que en la concepción griega son también la eternidad y son la fama, y finalmente los juegos, que son lo más importante para los seres humanos. Y esto es solo el comienzo. Desde allí el famoso himno se despliega en las mentes de los sabios para celebrar al hijo de Cronos,
llegados al opulento, bienaventurado hogar de Hierón, que rige el cetro justiciero en Sicilia de muchos rebaños, cosechando las cimas de todas las virtudes. Y también resplandece, voy a parar, cosechando las cimas de todas las virtudes. Tenemos 7.800 cosas acá. Bien, primero, el famoso himno. No, voy a saber esto. El famoso himno es la autorreferencia poética de la que hablamos en Baquilides y en Simónides. Acá tenemos la idea de que el famoso himno, y por supuesto, el famoso himno es obviamente por supuesto. La palabrita himnos, que es esta de acá, es una palabrita que da nuestro himno, pero que en el periodo píndaros alude a cualquier tipo de composición poética, particularmente cualquier tipo de composición lírica, y particularmente cualquier tipo de composición dedicada a alguien, sea un dios y un ser humano. Pero observen cómo hay también un movimiento físico desde allí, llegados al opulento hogar. Viene desde Olimpia el himno para, si el hogar es Hierón, lo que básicamente refuerza la hipótesis de lo que hablábamos antes, de que este himno tiene que haber sido cantado en Siracusa, porque no tiene mucho sentido decir esto en Olimpia. Por supuesto no podría decir que es el himno y la fama a la que llega, entonces no tendría por qué cantarse ahí, pero tampoco tenemos en esas dos. Hay una frase que tendría que haber leído y todavía no me acuerdo, no importa. Entonces, el himno lleva la fama desde Olimpia hacia Hierón. O sea, el himno es el que dice Hierón ganó. El himno es el poema. El poema es el que dice ganó Hierón. Altérense todos. Y acá tenemos tres personajes, que son los sabios, Crono, el hijo de Cronos, y Hierón. Los sabios en píndaro, la palabra es sofos, la palabra que por supuesto va a dar sabios y que va a usarse en la filosofía típicamente para sabios, en píndaro es el poeta. Sofos es el poeta. Punto. Los poetas, vamos a hacer más los poetas, vamos a centrar en este inicio. Los poetas, y esta idea de que se despliega en las mentes de los sabios es lo cantan los poetas. Es interesante el hecho de que esta olímpica la canta tiene una otra olímpica, este triunfo de un canto de Baquilides. No, quizás es como una cosa de las mentes de los sabios son como que había varios poetas cantando esta victoria. Pero me dio una especulación. El hijo de Cronos es Zeus, el dios tutelar de los Juegos Olímpicos, y Hierón es el que gana. Entonces acá tenemos a todos en esta primera victoria. El dios de los Juegos, el poeta y el ganador. Pero fíjense que es lo mismo que en la de Baquilides, que no aparece el mito hasta después. Esto es bastante estándar porque en la primera estrofa se establece la oración, ¿no? Entonces acá lo que tenemos es, todo esto, no voy a marcar porque va a borrar después, todo esto es la ocasión. Bien, ¿alguna pregunta? Porque voy a borrar y voy a seguir. Sí, la palabra que usa para famoso himno. Ah, sí, polífatos. Polífatos, literalmente muy dicho. Esto es de polis. Tengo un azul que escribe mejor. Azul, tengo que cargarte con tinta azul. Tengo que tirar, ya debe estar muy viejo. Polis. Más. Femil. Polis mucho. Y femil decir. O sea, muy dicho. Muy dicho, muy famoso, muy cantado, muy celebrado. De ahí famoso. No es Cleos. Todavía. No es Cleos la palabra, pero todavía después va a venir Cleos. Después va a venir Cleos en una frase de este poema que es muy buena. Y sí, ahí es así. Lo que está así Cleos es un poquito el que la de. Este verbo está relacionado etimológicamente con Cleos, lo que da a celebrar. La celebración es lo que hace al himno famoso, ¿no? O sea, por supuesto no podemos analizar este poema con tanto grado de detalle, en buena medida porque hay que saber hacer de griego. Yo sigo promocionando que siga griego.
eso me paga. Pero, Sí, puedes usar, Diego. Después me extraño. Brillaste a través del aire puro, que es el mismo verso que otro más grande. Sí, no lo marcamos la semana pasada porque con Simone no pasó. Nos pasó un poco como en Safo, y yo les diría, siempre que vean estos espacios en los poemas líricos y en la tragedia va a pasar también, es porque es un solo verso. Lo que pasa es que la transmisión manuscrita nos llegó al verso abajo. Y en este caso en particular lo sabemos de manera transparente porque hay un guión. O sea, literalmente la palabra no termina en el verso. Y ningún verso, todos los versos griegos terminan con final de palabra. Siempre. Si la línea física, la línea del texto no termina con final de palabra, es porque ese no es el final del verso. Pero de vuelta, tema para otra materia. De hecho, para los seminarios de doctorado, que vi, o sea, literalmente fue el tema de un seminario de doctorado que yo dicté. O sea que no estoy exagerando. Para variar. Eso no fue una exageración retórica. Técnicamente sí fue una exageración retórica, porque esto no fue todo el tema del seminario de doctorado. Pero fue significativo. ¿Alguna pregunta más? Pero voy a borrar todo porque tengo que seguir con el texto y si sigo con el texto sin borrar todo va a quedar terriblemente desplazado. Mira lo que no lo voy a revelar. Y fue muy divertido. Ese seminario de doctorado fue muy divertido. Bien, entonces, llega el bienaventurado opulento Banquero, que rige el cetro justiciero en Sicilia de muchos rebaños, cosechando las cimas de todas las virtudes, y también resplandece en el esplendor de la música, tal cual jugamos en torno a la querida mesa los varones a menudo. Fíjense que esto es la primera oración prácticamente. O sea, en realidad viene desde allí, acá lo corta, pero este Hoffen es un relativo. Según uno podría traducir, no encantaremos competiciones más importantes que las de Olimpia, desde donde el famoso himno se despliega en la mente de los sabios para celebrar el flow y terminar acá, en varones a menudo. Bien, par de cosas acá para marcar. Perdón. Observen, y esto es un recurso, esto es más un recurso pero solamente se lo marco para que lo vean, no es tan veo como que un poco más para el griego. La primera palabra de la estrofa es ariston y la primera palabra de la antiestrofa es dimisterion, que es justiciero. O sea, lo primero es lo mejor y justiciero es la primera palabra de la antiestrofa. Hay muchos de estos recursos en Píndaro y de hecho tengo mucho que trabajar con nosotros, Facundo Augusto Fierro, que está haciendo su tesis de doctorado sobre, un poco, en parte, sobre estos fenómenos. Hay gente tanto. Pero no estamos hablando con la fama. Hola, fama. Por suerte no ven esto, porque si viera esto, tengo que empezar a hablar mal. Y hablar mal de la gente. Y así me entero si vieron el video, porque si hablas bien de la gente, nadie te va a decir nada. Pero si hablas mal de la gente, todos van a decir, ¿qué dijiste? Te va a decir que estás subido en YouTube. Buen truco. Ahora tengo que usar cosas malas para decir. Pero está difícil. El centro justiciero, cosas para marcar fundamentales. Primero, la cima de todas las virtudes es Corifás Aretán Apopasan, y por supuesto la palabra clave acá es aretán, que es arete, que es un concepto con el que ustedes están íntimamente familiarizados a esta altura, y resplandece en el esplendor de la música. El esplendor es este aoto, que es como la flor innata, lo más elevado, lo mejor de la música. Lo mejor de la música es, por supuesto, ¿qué cosa? Sí, pero más a nivel más general, más a nivel abstracto. ¿Qué es lo que hace bueno? La poesía. Eso, gracias, el cleros. Me dicen, ¿qué es el poema de la poesía? En serio, muchachos, vamos.
Y observen cómo, de manera sutil, vincula estos dos conceptos que nosotros mencionábamos en la ética. Porque resplandece en las cimas de las virtudes, obtiene que, de paso, cañazo. ¡Qué espanto que fue eso! Pero no importa, algo estoy pasando. No sé por qué, la primera vez que se me cruza en la cabeza. Es que mi cerebro hace cortocircuito a veces, y entonces ese es el tema. El cetro justiciero de Sicilia de muchos rebaños, observen cómo esto habla de su poder político, eso no es una P, pero créanme que ahí dice político, y de muchos rebaños, su poder económico. Y vamos con 41 de esta estrofa, son 7. No, 6, 7, ¿cuántas son? 5. Son largas, creo que son 5. No, son 4, se sienten como 7. Pero son largas. Entonces, no solo destacó a Iron como ganador de los Juegos Olímpicos, pero también habla de su poder político y su cetro justiciero, que es este temisterion, del cetro de la temis, que es la justicia en el sentido legal. No, esa es la justicia en el sentido divino, que por supuesto es una característica de los buenos reyes en sí, ¿no? Todo se conecta, es como si fuera toda la misma cultura. Y Polimelo, fíjese, está falta el tilde. Polimelo, falta la tilde, no me había dado cuenta. No, qué raro, esto lo copiamos. Acá le voy a decir Polimelo. El poder económico, que era muy rico. Yo digo que Hierón era muy rico, que no joda, Hierón era muy rico. Financiaba ejércitos enteros para ganar, conquistar las ciudades y luchar con los cartagineses. Así de rico era. Después vamos a meter alguna cosa porque si no salto alguna cosa no vamos a llegar a ningún lado. Pero a la dórica Forminger del clavo de escuelgas y en algo la gracia de Pisa y de Ferenico colocó tu inteligencia bajo los más dulces pensamientos, cuando junto a la del feo se apresuraba el cuerpo reciento sin aguijar y mezcló a su dueño con la victoria, las carreras mezcló a su dueño con la victoria al rey siracusano que se regocija con los caballos. La ocasión de vuelta bien explícita acá, y el Ikernunk, con descuelga la dórica Forminger, o sea, ponte a cantar. Dórica, esta Forminger es la lira, y dórica tiene que ver con el. No estamos muy seguros, pero probablemente tiene que ver con el tono musical en el que se cantaba. No nos detengamos en eso, que es una cuestión técnica. Hay que cantar ahora porque ganó Hierón en Olimpia. Pisa es Olimpia. Pisa es un nombre de Olimpia. 46. En serio voy a terminar la clase que viene. Tengo como 2 cosas más para decir. No, mentira, tengo como 7000, pero voy a dar los más rápido porque el tema que estoy siguiendo. No te voy a hacer tanto comentario metatextual. Y cerramos entonces toda esta antístrofa con la ocasión. Y con el desarrollo de la ocasión. Entre paréntesis, Ferenico era el caballo. Que era tan buen caballo que corría sin que lo alejaran. O sea, sin que ¿alguna pregunta? ¿Subo? Jugar ahí no es ilegal, ¿no? ¿Qué cosa? Cuando dice, ponen en la mesa, jugamos en torno a la querida mesa, los varones a menudo. Jugar ahí tiene que ver con el cantar o con la olimpia, o sea, No, es literalmente jugar. O sea, que está hablando del juego de. Sí, no está hablando del juego, no puede nombrar el juego de la competencia atlética, es literalmente el juego de los chicos. Paixomen, de hecho, es una palabra ligada a Pais, que es chico. Es como. A uno podría leer acá una oposición en la idea de un canto de carácter simposíaco, en donde cantamos así medio en chiste, cuando estamos tomando en la mesa, frente a la dórica Forminger que descuelga del clavo, que es el canto lírico para celebrar la victoria. No jugaría mucha plata a eso, pero
me parece una oposición interesante, porque observen que de esa manera tenemos la idea de que el famoso himno, que es en la celebración de la victoria, que viene de la celebración de la victoria, es para Hierón, que rige el centro justiciero de Sicilia, y al que normalmente le cantamos alrededor de la mesa, y ahora le vamos a cantar con la dórica fornigia porque ganó en Sicilia. ¿Se entiende el quiasmo? Sí, eso es muy pícaro. O sea que, bien podría ser. Y eso son solamente las primeras dos estrofas. Es todo así. Uno entiende por qué a la gente le gusta, pero llega un punto donde se vuelve insoportable. Es como en Dosis Chicas Píndaro está buenísimo, pero cuando ya viste 7 de estos es como ya está, ya entendí. Además hace lo mismo siempre. Es como, hay como artistas que dicen, wow, que vuela la cabeza a la primera canción del álbum y escuchaste la tercera y es como, ok, sí, ya entendí el Zeppelin, ¿no? Es como, está buenísimo, pero si escuchás 4 canciones seguidas, siempre lo mismo. No como Queen, o menos Queen. Es todo distinto, no importa, no es vida, no importa. Bueno, vamos. No sé por qué hoy me pongo centrarme, es la influencia vital. Y brilla para él la gloria en la colonia de buenos varones de Lidio Pélope. Punto. Fundamental. Porque, y esto es el epodo, acá aparece el hito. No se para la no voy a usar. La voz sí, y hablaba papel. El Lidio Pélope, del que acá comienza el hito. Y noten que, ¿cómo lo comienza? Brilla para él la gloria en la colonia de buenos varones del Lidio Pélope. Para él, la gloria, la colonia Pélope. Y Hierón, del que estábamos hablando recién, la gloria, que es la victoria, la colonia, que es Delfos, obviamente, y el Lidio Pélope, que es el héroe fundador, perdón, Delfos no, Olimpia. Prefiero aquí los juegos. Olimpia, Lidio Pélope, que es el héroe que se celebra en los Juegos Olímpicos, del que, y ahí comienza el mito. ¿Sí? ¿Lo ven? Este comienzo del mito con una cláusula de relativo es típico de la literatura griega, pasa en los himnos, también Píndaro lo usa mucho. Cuando dice para la gloria y la colonia, ¿es para Pélope o para Hierón? No, Hierón. Ah, bueno. Sigue hablando, el antecedente de este, él es Hierón. De hecho, a tal punto que en el griego, todo esto es el mismo verso, y tienen Basilea, Lampe y Joy, al rey brilla para él. Okay. Y por supuesto, perdón, yo no lo marqué, usemos el asunto. Cleros, que les dije que iba a aparecer. Pero noten, tiene un momento, que esta gloria que brilla para él no es la de él, es la de Pélope. Porque este Cleros está especificado con este genitivo. O sea, con la gloria está especificado como de Pélope. En realidad vamos a ser claros. Uno podría decir es la colonia de buenos valores de Lidio Pélope, pero en realidad no es claro en el griego. Es mucho menos transparente en griego que en español. La gloria puede ser su gloria de Hierón y la gloria de Pélope. Y lo importante es que es de los dos, porque ese es el punto. La fama del héroe mítico es la misma fama que obtiene el ganador atlético. Y eso es lo que el inicio va a hacer, transferir esa fama. En realidad el futuro está hacia allá. Y acá viene de qué va a hablar. 52. Bueno, terminamos el epodo y la semana que viene termino el inicio. ¡Wow! Se siente tan mal dejar una clase a la mitad. Me siento sucio. Del que se enamoró el muy poderoso señor de la tierra, Poseidón, después que del puro caldeo lo sacó Cloto, adornado el brillante hombro con marfil. Al
sin duda muchas maravillas y de algún modo los dichos de los mortales por encima del discurso verdadero adornado con abigarradas mentiras engañan los relatos. Esta sí es complicada, vieron que esta era complicada, acá viene la complicada. Esta parte, acá tenemos el origen del mito. ¿De qué se nos va a hablar? De cómo Pélope obtuvo su hombro de marfil. Vamos a hablar de eso más en detalle cuando veamos el mito, pero este hombro de marfil, importantemente, sí, importantemente es una palabra, estaba en Olimpia. Se exhibía en Olimpia como una reliquia. O sea que esto es literalmente una proyección del pasado o del futuro porque la reliquia estaba ahí para que uno la mirara. Una vez que introdujo el mito, nos pone la sentencia. Y esta es la primera sentencia de muchas que va a haber en este poema. Hay muchas maravillas y de algún modo los dichos de los mortales, el fatic broto, el fatic la misma raíz que habíamos visto antes, polífator, por encima del discurso verdadero adornado con abigarradas mentiras, engañan los relatos. Esta primera sentencia, lo que está diciendo, por se los voy a traducir al español, es: hay muchas cosas maravillosas, pero los poetas mienten mucho. Los dichos de los mortales son los poemas, el discurso verdadero es la verdad, y como los dichos de los mortales son adornados con mentiras abigarradas, y la palabra adornados es fundamental porque ese es el punto, están decorados, engañan. Y termina diciendo los relatos, que son los mythoi. Y empezamos a ver esta transmutación de la palabra mythos de discurso que encontramos en Homero a mentira, mito, que va a aparecer ya en Platón, en los socráticos, y habla de Aristóteles. Pero eso ya es para mí, perdón, disculpen, me saltó la ficha. Mil disculpas. ¿Y por qué dice esto? Misma Batilón